Hola, en el siguiente video vamos a explicar cómo montar un laboratorio de FortiGate, bien, en GNS3. El curso oficial de FortiGate NS4 propone un laboratorio que tiene, varios firewalls, un dispositivo con Linux que es para acceder a las otras máquinas de la red. Por ende, si bien es cierto, es bastante completo, es lo que se supone que FortiGate recomienda para utilizar cuando uno quiere hacer el curso oficial. El problema que tiene este laboratorio es que el consumo de recursos es demasiado elevado. Si no me equivoco, el laboratorio completo consume, no sé si 32 o 64 GB en RAM, creo que 32 en total. Por ende, para aquellas personas que no tienen la cantidad de recursos en RAM suficiente, se hace un poco difícil poder utilizar ese laboratorio que se propone, sobre todo cuando uno no sabe sobre FortiGate, desconoce qué es lo que hay que utilizar, qué laboratorio me sirve, qué esquema no me sirve, etcétera. Bien. Por ende, ahora vamos a explicar cómo poder montar un laboratorio en GNS3 de FortiGate que cumple con muchas de las funciones que se requieren, al menos para configurar eh, los distintos servicios, ¿cierto? Y tecnologías de red que propone el curso. Bien, acá lo primero que voy a hacer es descargar GNS3. Este paso se ha hecho en otros videos anteriores, pero sin embargo vamos a descargar GNS3 en su versión 2.2.22 y también en paralelo voy a descargar VMware Workstation Player. Bien, VMware Workstation Player. Bien, nuestro laboratorio va a requerir el uso de estas dos aplicaciones, GNS3, ¿cierto? Para poder interactuar con los dispositivos de red. En el fondo es la plataforma desde donde yo interactúo, ¿cierto? Y VMware Player va a alojar la máquina virtual de GNS3, que en el fondo es el servidor donde se instalan las máquinas virtuales. Bien, vamos a instalar primero GNS3 en la versión 2.2.22. Acá donde nos pregunta por los componentes que queremos instalar, yo le voy a colocar acceso directo en el escritorio. Hay un terminal web que se puede utilizar nuevo para poder interactuar directamente con el server, pero por ahora la verdad no lo vamos a utilizar y vamos a sí requerir la máquina virtual de GNS3 y en herramientas nos vamos a quedar con Wireshark. En este caso no lo vamos a utilizar, no es necesario, y Solar Beauty tampoco, que es un emulador de terminal adicional que trae. Y acá nos pregunta por la máquina virtual en dónde se va a ejecutar. Se va a ejecutar en VMware Workstation. Se está descargando la máquina virtual de VMware Workstation. Ya se descargó la máquina. Se termina de instalar el software GNS3. Nos ofrece un software adicional, ¿cierto? De prueba. Le colocamos que no. Y quedamos justo en este punto para inicializar, ¿cierto? Nuestro software GNS3. Pero la verdad es que lo que yo voy a hacer a continuación es instalar VMware Workstation Player. Bien. No sé si se descargó esto. Da la impresión que sí. Sí, se descargó. Y vamos a ejecutar VMware Workstation Player. Acá es importante recordar que este software va a alojar la máquina virtual de GNS3 y es ahí donde se alojan los proyectos
y las imágenes de los sistemas operativos de red que nosotros instalemos. Bien, nos ofrece acá un controlador adicional para el teclado. Vamos a desmarcar las opciones de recibir información sobre nuevas versiones y unirnos al programa de experiencia de VMware. Normalmente recolectan datos de estadística, etc. Acceso directo al escritorio y acceso directo al menú inicio. Instalar. Y Finish. Vamos a pulsar acá. Acá nos dice que hay que reiniciar el sistema para que se apliquen algunos cambios. Les vamos a colocar que no. Tenemos VMware Workstation Player, GNS3. Voy a ejecutar VMware Workstation. Acá nos muestra la máquina virtual de GNS3 que la verdad yo había agregado previamente, la borré, ¿cierto? Vamos a agregar una nueva. Y vamos a ir a la carpeta descargas, que fue donde está nuestra máquina, ahí está, nuestra máquina virtual de GNS3. La voy a cortar, la voy a pegar en el escritorio para que esté acá a mano y la voy a descomprimir en el escritorio para que quede con la extensión correspondiente compatible, que es .ova. Luego voy a abrir una máquina virtual, Open a Virtual Machine, selecciono la máquina virtual que está en el escritorio, que es esta, abrir. La máquina virtual me indica que debo colocar el nombre, importo la máquina. Y luego voy a configurar algunos parámetros de esta máquina virtual que son bien importantes. Voy a pulsar clic derecho una vez que terminó de importarse. Settings. La cantidad de RAM la verdad es que va a depender, y eso lo van a evaluar ustedes una vez que estén trabajando con esto. Va a depender de la cantidad de dispositivos que ejecuten. Yo normalmente he utilizado 4 GB de RAM y me ha sido suficiente con eso para al menos trabajar con laboratorios en FortiGate. Pero depende del contexto, de pronto hay gente que queda corta de memoria RAM porque coloca más dispositivos, por ende eh, aquí uno puede ir adaptando, ¿cierto? Esto que se limita obviamente a la cantidad de RAM que tengan en su computadora. Bien, normalmente si tienen 8 GB, o 8 GB de RAM en su computadora, no debería exceder la máquina virtual los 4 GB de RAM. Bien, acá la vamos a dejar en 2048, que son 2 GB. El adaptador de red aquí solamente nos hace falta utilizar el Network Adapter 2 que está en NAT, y el que está en Host Only no lo vamos a requerir, por ende lo vamos a remover. El que está en NAT, la verdad es que se adapta bien, el modo NAT, cuando nosotros nos movemos de un entorno de red a otra, ¿ya? Porque en el fondo podemos conservar la IP de la máquina virtual y así no tener que estarla cambiando. Hay una conexión IP entre el server con VMware y el software GNS3, por ende se vinculan a través de un IP, y esa IP, si yo me muevo de un segmento de red a otro, puede cambiar. Si está en NAT, eso no va a pasar. Pero la verdad es que en este punto, como yo suelo utilizar el entorno en mi casa, no cambio el segmento de red comúnmente, lo voy a colocar en modo puente, de tal manera que la máquina quede dentro del mismo segmento de red IP de nuestra computadora, el mismo segmento IP que utilizamos para conectarnos a internet, el que nos provee el router de la compañía. Bien, lo voy a colocar en bridge y en configuración elijo el adaptador de red que estoy utilizando actualmente por cable. Si es Wi-Fi, deben utilizar el adaptador red inalámbrico correspondiente. Bien, pulsan OK. Yo lo dejé en bridge. Pulso OK. Inicializo la máquina. Lo que va a pasar ahora es que la máquina virtual, ¿cierto? Se va a inicializar, y cuando el adaptador de red se inicialice, va a obtener un IP automáticamente
desde el segmento que me provee la compañía, ¿cierto? Por ende, la máquina virtual se transforma en otro equipo dentro de la red. Es un equipo más con una IP. Va a quedar, de hecho, en este segmento. Si reviso aquí en la línea de comandos y coloco ipconfig, mi IP actualmente es la 192.168.1.111, ¿cierto? Y la máquina virtual de GNS3 quedó en la 192.168.1.117. ¿Se fijan? Es un PC más del segmento de red en el cual yo estoy. Con eso, listo, inicializo GNS3. Bien. Y acá, vamos a ver, no sé si... Ahí está. Ah, dice que hay otra instancia corriendo. Ahí sí, se había demorado un poco. Y cuando nos pregunta cómo vamos a utilizar el modo de GNS3, cómo es que funciona, puede correr appliance en la máquina local, utilizar una máquina virtual, ¿cierto? O bueno, aquí yo le voy a colocar la opción correr una appliance en server remoto, ¿ya? En el fondo el server remoto es esto, en la máquina en VMware Workstation. Por ende, tercera opción, ¿cierto? Siguiente, localhost corresponde a la dirección IP de la máquina virtual, que es la 192.168.1.117. El puerto es el 80, el usuario es GNS3 y la password es GNS3. Bien, por ende, localhost 192.168.1.117, que es la IP de la máquina virtual. El puerto acordamos que es el 80, el usuario es GNS3 y la password es GNS3. Esos datos están descritos acá, en este banner que aparece en el server. Con esos datos yo puedo pulsar siguiente, el server se detiene y se reconecta al nuevo servidor, que sería el que está en VMware Workstation. Termina, ¿cierto? Dice servidor, tipo de servidor remoto, IP, puerto, usuario. Finish. Y con eso ya estamos conectados a nuestra máquina virtual. Es importante recordar de que cuando yo trabaje con GNS3 el server debe estar encendido claramente en VMware Workstation y desde acá ya puedo abrir un proyecto nuevo. New Project sin título. Ok. Y ahí ya tenemos, ¿cierto?, nuestro server listo para partir. Esa es una fase previa. Es extenso el proceso, demora, pero la verdad es que es algo que se necesita. Desde este punto yo puedo partir importando, ¿cierto?, las máquinas que necesite para trabajar. La verdad es que ha pasado un tiempo eh, desde la última vez que utilicé GNS3. Voy a eh, importar acá o tratar de hacer el intento de importar una máquina, un sistema operativo FortiGate. Vamos a ir a Fortinet Support. Y acá es importante tener una cuenta en el sitio web de Fortinet. Deben crearse una cuenta y desde acá vamos a ir a soporte, firmware, VM Image, perdón, VM Image. Y acá en VM Image podemos bajar versiones de FortiGate que son de prueba. Lo interesante de esto es que nosotros podemos renovar infinitamente las versiones de prueba. Duran un periodo de tiempo y luego se agotan, pero cuando uno vuelve a importar una máquina virtual al GNS3, no es que este proceso tengamos que hacerlo todas las veces, pero luego es agregar una máquina, se agota el tiempo de prueba, que es un par de semanas o un mes si no me equivoco, luego saco el equipo y puedo montar otro, previamente respaldando las configuraciones, así que se vuelve mucho más sencillo este proceso de importar la máquina, se hace solo una vez. Selecciono el producto, FortiGate, selecciono la plataforma
En este caso va a ser, si no me equivoco, KVM, ¿cierto? Y en KVM vamos a trabajar con la línea 646. La verdad es que yo no he probado aún la versión 7. Bien, sí he probado equipos de la línea FortiGate 6.2, versión del sistema 6.2, 6.4. Ya, por ende me voy a quedar con la 6.4.6. Y aquí nos ofrece dos formatos. Uno, actualizar desde una versión previa o New Deployment, un despliegue nuevo. Esto es nuevo, por ende lo que nos corresponde es bajar, seleccionar la segunda opción, New Deployed, y descargo. Se está bajando un archivo con extensión out.kvm, pero está en un zip comprimido. Puede que tome un poco de tiempo. Mientras esa máquina se descarga, yo en GNS3 puedo importar nuevos dispositivos pulsando el botón que está acá, que dice explorar todos los dispositivos. Se fijan que tengo solamente una nube, un hub, un switch no administrable, un virtual host, una nube de NAT y un switch from relay. Si pulso New Template, puedo importar una plantilla nueva. GNS3 me va a orientar en relación al soporte oficial de dispositivos que permite. Le voy a colocar instalar un nuevo appliance desde el servidor de GNS3. En el fondo el server se va a ejecutar, la máquina que instalemos se va a ejecutar en el servidor que está acá. Bien, se copia y se ejecuta desde ahí. Vamos a pulsar siguiente. Nos pregunta qué queremos hacer. Vamos a agregar un firewall. Ese firewall es un FortiGate. Ya. Instalar. ¿Dónde se va a instalar? En el server principal, ¿cierto? Siguiente. Aquí me pregunta por QEMU, que es un emulador, ¿cierto? Y la versión que se va a ocupar, dejo la que está por defecto. Next. Y nos muestra un listado completo con las versiones que soporta oficialmente. Ojo con esto porque la verdad es que no, no es estrictamente necesario que yo descargue la imagen precisa que el sistema soporta. En este caso aquí el soporte está hasta la 645, ¿cierto? Pero el, el fabricante ya lanzó, hay otra versión en la línea 6.4 que es la 6.4.6. Por ende no quiere decir que no podamos agregarla. Ojo con eso. Acá vamos a crear una nueva. Yo le voy a colocar que la versión aquí es la 6.4.6, porque esa es la que tenemos acá, ¿cierto? La que estamos descargando, 6.4.6. Y le voy a pulsar OK. Y ahí me pregunta por el nombre de la imagen que va a crear. Bien, le voy a colocar OK. Y el nombre de la imagen de disco, porque acá necesitan una imagen de disco virtual, ¿cierto? Que también va a requerir para poder instalar el sistema. Le vamos a pulsar OK. Y crea una entrada nueva, fíjense. Al final, bueno, está la 6.4, 6.2, 6.0, 5. Están todas las versiones que soporta. Y al final debería estar la versión nuestra. Ahí está, 6.4.6. ¿Ya? Ahora, hasta este punto no puedo avanzar porque el sistema aún no se descarga. Ahora ya está listo. Vamos a abrir la carpeta. Vamos a cortar eso. Lo vamos a pegar en el escritorio. Bien, y vamos a trabajar con esta imagen. La vamos a importar. Aquí la verdad es que no tengo la certeza, no lo recuerdo, si la máquina se importa tal cual en out.kvm o si se descomprime. Bien, pero la verdad es que vamos a hacer la prueba porque ha pasado un tiempo desde que no utilizo estas máquinas. Vamos a ver acá. Si es punto, la extensión es .kcow2, me imagino que esto debería ir descomprimido, ¿cierto? FortiBase, ahí está. Está descomprimido. Lo voy a importar.
pincho acá, voy a importar, voy al escritorio, selecciono el archivo descomprimido con extensión QCOW2, lo voy a abrir, bien, y ya importó esa imagen al server principal, pero luego me dice que hay un archivo que está perdido, que es un empty30G QCOW2. Esa es una imagen de una plantilla para la unidad de disco. Ya por ende yo la puedo buscar en SourceForge, si no me equivoco, y descargarla. Bien, por ende vamos a buscar empty30G. Empty30G. Ahí está. QCO2W para GNS3. Y en el sitio web de SourceForge están estas imágenes vacías, ya que son de tamaños de disco distintos. Yo voy a bajar la de 30 gigas, que es una plantilla solamente. Pesa un par de kilos. Ahí se bajó. empty30g.qcow2. Y la vamos a importar. Descargas, ahí está. empty30g, abrir. Y nos dice que nuestra máquina ya está lista para ser agregada, ¿cierto? Le vamos a poner siguiente. Me pregunta si quiero instalar la versión 6.4.6, le digo que sí. Y nos dice que el usuario por defecto es admin y no tiene password configurada. Finish. Tenemos nuestra imagen de FortiGate 6.4.6. La vamos a agregar. Vamos a hacer la primera prueba a ver si se ejecuta. Vamos a pulsar doble clic para abrir el terminal y ver si se inicializa correctamente. Bien, como podemos ver, efectivamente la máquina ya terminó de inicializarse y me pide loguearme. Voy a utilizar el usuario admin sin contraseña y luego me pide colocar una contraseña nueva que va a ser admin también. Bien, y ahí ya tengo acceso a mi firewall, al menos a la línea de comando del firewall. Algo importante acá, yo puedo hacer lo siguiente. Para trabajar con esto, normalmente yo necesito bueno, este dispositivo se puede conectar a una nube. Esa nube lo que hace es conectarse al segmento de red real, físico. Por ende, puede proporcionarle direccionamiento IP automático por DHCP al firewall FortiGate en la interfaz. Vamos a ver acá. En la interfaz 1. Bien. Así hacer, vamos a colocarle el nombre FortiGate 1. Así hacer que tome direccionamiento IP por DHCP en la interfaz 1. Y para conectar un cliente, GNS3 tiene un virtual host, pero el problema del virtual host es que no tiene entorno gráfico. La otra opción es montar una máquina con Windows, pero eso la verdad consume muchos recursos. Yo puedo añadir un template acá, una, puedo añadir una extensión de GNS3 que se llama Web Terminal. Esa extensión yo la puedo bajar desde el marketplace de GNS3, GNS3 Web Terminal. Vamos a ir acá al sitio de GNS3. Aquí está. Vamos a ver si efectivamente esta o es. Vamos a buscarla acá. New Template.
instalar una appliance desde GNS3. Me da la impresión que está acá esto. Guest, invitado, ¿cierto? Y vamos a buscar si es que está acá. Aquí está, Web Terminal. Este es. Si no me equivoco, instalar. Perfecto, ahí está. Este software, esta extensión, está en un contenedor. Es muy buena porque se puede utilizar como un cliente para cuando tú necesitas acceder al entorno gráfico del firewall. ¿Bien? La instalación se hace automáticamente. Yo agregué simplemente el dispositivo y lo arrastro a la pantalla y se empiezan a descargar todos los componentes que se necesitan para poder utilizarlo. Con eso tengo el web terminal funciona como un cliente y lo puedo conectar a la interfaz ETH al puerto 2 del firewall FortiGate. Bien, un laboratorio de ejemplo para trabajar la mayoría de configuraciones que se requieren es montar dos firewall FortiGate. Este va a ser el FortiGate-2. Montar dos web terminal. Cliente 2. ¿Cierto? Conectar el firewall, perdón, por el puerto 2 al cliente y por el puerto 1 a esta nube para que el firewall tenga salida hacia internet. Y luego puedo interconectar estos equipos por un enlace, bueno, por dos enlaces. Bien. Y puedo inicializar el firewall. Ese esquema, el esquema que yo acabo de presentar, es muy útil para gran parte de las configuraciones que se necesitan, al margen de que puedan partir trabajando con uno. Yo, por ejemplo, voy a chequear acá la línea de comandos del FortiGate y voy a hacer un get system interface. Y si se dan cuenta, al ejecutar el comando get system interface, la primera interfaz, que es la 1, el puerto 1, ya tiene IP por DHCP. Tiene la 192.168.138. Bien, por ende ustedes ya pueden, eh, se habrán dado cuenta de que la nube en el fondo le puede proporcionar acceso a internet al firewall. Como ya tiene esa IP, vamos a hacer de nuevo un get system interface. Como ya tiene esa IP, la 1.138, nosotros podemos ir al navegador web y acceder a el dashboard de configuración del firewall, panel de configuración. En la 1.138. Bien. Ya, si no nos funciona acá, deberíamos nosotros dar acceso a la interfaz 1 para que permita eh, el acceso a través de HTTPS, que es lo que deberíamos habilitar. Bien, acá lo que podemos hacer para lograr acceder al entorno gráfico del firewall a través de la dirección IP que se configuró en la interfaz 1, vamos a habilitar acá la opción de que se visualicen las interfaces. Ahí están las interfaces. ETH0, puerto 1, puerto 2 hacia abajo, puerto 3, puerto 4. Bien, lo mismo acá. Puerto 3, puerto 4, puerto 1 hacia arriba, puerto 2 hacia abajo. Bien. Y lo que voy a hacer es habilitar el acceso al dashboard del firewall vía HTTP, HTTPS. Entonces, primero verifico get
System Interface, ¿cierto? Y como habíamos revisado hace un momento, la IP que tiene es la 192.168.138. Pero cuando yo trato de acceder, no logro llegar, producto de que no está habilitado el acceso al entorno gráfico. Bien, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer un config system interface y voy a editar el puerto 1. Y vamos a definir un set allow access http https ssh ping. Bien, ¿qué hace eso? Va a permitir que la interfaz, que el acceso a la interfaz 1 se pueda alcanzar a través de estos servicios. HTTP, HTTPS, SSH, ping. Bien, vamos a hacer un end y vamos a verificar si lo básico eso nos permite al menos acceder. Como se dan cuenta, ya tenemos acceso al firewall, el usuario es admin y la contraseña es admin. Bien, este es un buen punto de partida. El objetivo del curso, o sea, del video claramente, no, no es explicar cómo configurarlo, pero este punto es ideal para comenzar a trabajar, ¿bien? Porque ya tienen acceso al dashboard y luego pueden ir habilitando, ¿cierto? Las otras interfaces. Eso es parte del desarrollo de lo que deberían aprender a hacer o a través del curso oficial, pero al menos este esquema ya propone, ¿cierto? Una interconexión entre dos firewalls. Cada firewall tiene acceso hacia una nube y el web terminal, ¿cierto? Funciona como un equipo que también claramente hay que inicializar acá. Lo vamos a encender. Funciona como un cliente que tiene entorno web, ¿cierto? Y que al mismo tiempo también se puede configurar con parámetros de red en el entorno que ustedes quieran o vía DHCP y les permite, ¿cierto?, tener acceso a un entorno gráfico. Vamos a esperar acá que cargue, se está reiniciando. ¿Se fijan? Tiene un Firefox para poder conectarse también al entorno gráfico del firewall FortiGate. Bien, con eso ya tienen dos firewalls, ¿cierto? Uno ya está con acceso al entorno gráfico, en el otro deberían realizar lo mismo, editar el puerto 1 y poder así habilitar el acceso HTTP, HTTPS para poder comenzar a trabajar. Bien, espero que haya sido de utilidad. Lo que queda ahora es solamente probar, hacer las pruebas a ustedes y verificar si les funciona. Los recursos que utilizamos acá son completamente libres para uso personal, por ende no hay ningún elemento ilegal o algo que no puedan utilizar. Ocupamos GNS3, Bingward, accedimos al soporte de FortiGate y utilizamos un cliente acá, Web Terminal, como dispositivo final. Bien, espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.